Bueno, pues hoy estamos de plácemes porque hemos tenido la oportunidad de invadir su espacio personal. Bienvenidos. al doctor Gerardo Estrada, sociólogo, maestro universitario por muchísimos años y también un importante promotor, embajador, divulgador de la cultura de nuestro país, entre otras pequeñeces. ¿Cómo estás viendo este momento de tu propia historia? ¿Cómo te miras a ti mismo? No, pues he sido como un privilegiado. He tenido quizá el privilegio que ahora me doy cuenta que es trabajar en lo que te gusta, trabajar en algo que aprecias. Yo nunca me imaginé ser director de Bellas Artes, por ejemplo. No tenía yo ambiciones durante el 68, pues claro, tenía yo ganas de hacer política y por eso militábamos, pero el 2 de octubre para mí fue una cosa terrible darme cuenta de la violencia que implicaba el mundo político. Y por otro lado, el 12 de octubre de ese mismo año, la terrible decepción cuando los mexicanos, casi todos, no diría que todos, pero diría casi todos, en lugar de gritar México, México, libertad, gritaban México, México, rara, entusiasmados. Se habían olvidado la gran tragedia del 2 de octubre, a todo el mundo le valió gorro y ya lo que importaba era que México ganara un partido de fútbol. Has estado fuera, las diferentes etapas que has estado fuera del país con la misión de dar a conocer la cultura de México. ¿Qué recuerdas de esas etapas? Chicago, París, relaciones exteriores. No, bueno, parte del privilegio, ¿no? Es decir, México es un país que lo único que tiene para enorgullecerse realmente es su cultura. Cuando hay cosas que decimos muy satisfechos, nos llenamos la boca con ello y no sabemos lo que significa, no nos damos cuenta del tamaño que es el paquete de ser una potencia cultural, pluricultural, ¿no? Diversa, que ahora se insiste tanto. Pues claro que eso somos. ¿Cómo veías tú que recibían en esos otros países? ¿Cómo miran la cultura mexicana? Mira, la curiosidad, primero que nada, yo diría hasta cierto morbo, ¿no? Porque realmente somos muy ignorantes, es decir, no me refiero a que no importemos, sino que la gente no se da cuenta de la riqueza del país y los lugares comunes, el mariachi, el chile, o sea, a veces cosas que son difíciles de digerir, literalmente, y sin embargo la gente todo eso lo admira, ¿no? Últimamente la cocina mexicana se ha vuelto una de las más exitosas en el mundo. Obviamente en la literatura, Octavio Paz, Carlos Fuentes, son figuras que han trascendido. ¿Dónde nace tu amor por la cultura? ¿Dónde se siembra esa semillita que germinó en toda tu historia? Mira, lo de la historia, eso fue accidental, no es que yo lo buscara, ¿no? Te digo, yo después del 68 yo quería una trinchera y me pareció que esta era la más adecuada. Ahora, ¿cómo me nació el amor? Por mi padre y mi madre. Mi padre era un gran lector, un gran escucha de música. Fíjate, nunca me llevó a Bellas Artes, nunca nada, pero teníamos unos cuantos discos, lo que se llaman las discotecas familiares, y también unos cuantos libros. Ahora esto ya me está ahogando, los libros. Pues es una formación, ¿no? Una sensibilidad, no sé cómo llamarlo. Cuéntame qué fue tu trabajo en medios, en la radio en particular, ¿no? Bueno, yo creo que Radio Educación me dejó una huella imborrable porque Radio Educación fue pionera en esta cosa de transmitir la música folclórica, de darle voz a los grupos marginados, a las mujeres, a los indígenas, etc. Y me parecía maravilloso. Y aprendí mucho, yo no sabía, digo, nosotros, Radio Universidad presentaba un programa del profesor Raúl Hermer, un antropólogo que grabó una cantidad de discos importantísima con música
de los pueblos originarios, etcétera. Y y esa pluralidad, esa diversidad del país que tenía Radio Educación, allí la aprendí en 11 meses, porque no duré más. ¿Y qué hiciste cuando estuviste con 18 estaciones en el IMER? Pues las 18 estaciones, 18 ciudades del país, cada una diversa. Me preocupé por visitar las 18, ¿no? Aprovechaba yo para irme de fin de semana. Pero bueno, te dabas cuenta de lo distinto. Ahí comencé a conocer el país realmente, que era transmitir para Tijuana, que transmitir para Chiapas, ¿no? En Chiapas teníamos 3 o 4. Entonces, pues era muy diferente. Aquí mismo éramos 6 estaciones, ¿no? Y hicimos la de los jóvenes, ¿no? Que pasamos puro rock, otra vez de los grupos nuevos, de los grupos de rock en español. Eso hice con las estaciones, otra vez mantener Opus 94, que fue muy importante y que hasta la fecha es importantísimo. Y yo creo que eso ha sido fundamental, sobre todo porque después desapareció la XLA, luego Radio Universidad se volvió Radio Bla Bla Bla, pura grilla, y entonces ya no había una sola estación de música culta en este país, ¿no? Pues digo, salvo las de Veracruz, pero en la Ciudad de México no había donde pudiera la gente a escuchar música clásica. Entonces esos detalles para mí son batallas importantes. Ahora nos dicen que nosotros éramos elitistas porque cuando yo estaba en Bellas Artes nada más traíamos cosas. Bueno, es que para mí la obligación del Estado es brindarle a la población lo que no tiene. No tener los mismos espectáculos que Televisa o que TV Azteca. Precisamente si para eso estamos para hacer algo diferente y para que la gente pueda escucharlo, ¿no? En esa situación privilegiada de estar al frente de Bellas Artes, representar a México en París, en la Casa de la Cultura, etcétera, ¿qué personajes recuerdas? Mira, la mayoría de esos personajes que están por ahí retratados, los conocí aquí ya en México, es decir, algunos porque los invité. Yo, por ejemplo, traje a México a instancias de Víctor Flores Olea también, a Milan Kundera, novelista checo, que después se volvió no importante, importantísimo. Cuando lo trajimos, yo estaba en la UNAM, en Difusión Cultural, la primera vez que estuve en 1970 y tantos, y Kundera no lo conocía nadie, porque era un escritor poco conocido. Si ahorita hubiéramos tenido la oportunidad de traer a Milan Kundera, me hubiera pasado lo mismo que pasó cuando llevamos a Jaime Sabines al Palacio de Bellas Artes, que tuvimos que abrir la sala principal, iba a leer unos poemas en la sala Ponce, y al final tuvimos que poner micrófonos y pantallas en afuera. La sala afuera, porque el éxito de Jaime Sabines fue verdaderamente impresionante. Entonces, a muchos los conocí ya aquí en México cuando los traíamos, cuando los invitábamos, y bueno, pues como dices tú, está Pavarotti, acá está Plácido, Gabriel García Márquez, ¿cómo se llama? Por supuesto que Octavio Paz, ¿no? 50 años dando clases. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has descubierto? Hoy los alumnos están más informados, lo cual no quiere decir que sean más cultos, ni lo cual tampoco quiere decir que estén mejor formados. Es decir, saben más, a veces ni siquiera saben aprovechar las cositas esas para... les digo, miren, ustedes pueden hacer trampa. Todo lo que les pregunten, nada más pónganlo allí en el telefonito y me lo pueden contestar y se sacan 10. ¿Cuál es el problema? Nosotros teníamos que ir a la biblioteca de la escuela a saber qué preguntar. Los ficheros. Bueno, los alumnos tienen más capacidad de informarse, muchos lo hacen, pero no todos lo aprovechan las circunstancias. Entonces, y por supuesto que la ilusión de estudiar sigue siendo válida en México, lo cual también es muy importante.
que yo les decepcione por lo que digo a veces, pero no me creen. Gerardo, el espíritu del 68, la protesta, la rebeldía, el cuestionamiento, ¿está a lo largo de toda tu carrera? Creo que sin saber y sin pregonarlo, estamos haciendo historia realmente. Ahora me doy cuenta lo importante que fue. Y por otro lado, esto con el espíritu crítico, te digo, a veces está asociado con la cultura, ¿no? Es decir, la razón esencial de la cultura siempre ha sido cuestionamiento. Todos los autores que aquí hay, los de la música, todo cuestionaba al mundo. Eran preguntas, eran rechazos. Beethoven le cambió el nombre a una sinfonía de ser Napoleón a otra cosa porque ya no estuvo de acuerdo con Napoleón. Entonces, y todo eso tiene un sentido crítico al final. Todo esto tiene un sentido crítico y a mí me parece fantástico. Y entonces, ejercer, ahora sí que lo que voy a decir va a sonar muy pretencioso, pero hacer la revolución a través de la cultura me parece más inteligente, ¿no? Creo que eso es lo que va a cambiar a la gente. La revolución a partir de la cultura. ¿Se puede consolidar en México? ¿La haces? Yo creo que todos los días se consolida poco a poco y que decía Gastón García Cantú que todo lo cuanto es México se lo debe a sus críticos, no a sus conformistas. Y tenía razón. Claro, hay gente que confunde que la única rebeldía posible es la armada o eso. No, hay una más profunda, que es cuestionarse la manera de pensar, de conseguir la vida. Parte del 68, acuérdate que ahí cambiaron nuestras relaciones con nuestros padres, ¿no? La familia se reintegró de otra manera, en parte porque nos volvimos más ciudad y obviamente es diferente la familia de ciudad que la familia del campo. Pero todas esas cosas del 68, el pelo largo, las minifaldas. La música, las minifaldas, ajá. Claro, todo eso vino por la revolución sexual. Si no hubieran venido la píldora anticonceptiva en el 62, jamás hubiera pasado el 68. Doctor Gerardo Estrada, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es Aprender a Envejecer.